Estadística, unidad 5. Medidas de dispersión o variabilidad. Estas medidas de dispersión principalmente son la dispersión media, dispersión típica o estándar, coeficiente de variabilidad, y también está la varianza. Pero en este caso vamos a ver únicamente la dispersión media, la dispersión semi-intercuartil y dispersión típica o estándar. Por acá en estas medidas no ponen la dispersión semi-intercuartil. Sin embargo, también es parte de las medidas de variabilidad. Definición. Son medidas estadísticas que muestran la variabilidad en la distribución de los datos, muestran la variabilidad de los datos en una serie estadística con respecto al valor central de la serie, es decir, con respecto a una medida de tendencia central. Vamos a ver una ilustración para que comprendamos a qué nos estamos refiriendo. Vamos a verlo quizás primero así en una forma gráfica. Primero, tenemos dos casos. Hay 10 estudiantes que se sometieron a una evaluación de estadística y a una evaluación de matemática. En estadística las notas de los 10 estudiantes son estas: 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10. En matemática fueron 6, 7 y 10. Entonces, veamos la interpretación, así en forma gráfica. En forma gráfica tenemos nosotros este cuadro que está por acá. Primero veamos la clase de estadística. Dice que el número menor fue 2, o sea, la calificación más baja. La calificación más alta fue 10. De este grupo de estudiantes la media aritmética es 7. Entonces podemos ver nosotros la variabilidad que hay en estas calificaciones, porque las notas fueron de 2 hasta 10, ¿verdad? Y la media aritmética es 7. De 2 a 7 hay 5 valores y de 7 a 10 hay 3 valores. Entonces vemos nosotros cuán variable fueron las calificaciones con respecto a su valor central, que es la media aritmética. Veamos el grupo de matemáticas, que sacaron notas de 6 a 10. La media aritmética de ese grupo de notas de estudiantes también es 7. Ahora veamos que esta serie de datos es menos variable. De 6 a 7 hay un valor y de 7 a 10 hay 3 valores. Entonces, si comparamos nosotros las calificaciones de estos dos grupos de estudiantes con una misma media aritmética, vemos que la primera serie, los estudiantes que se valoran en estadística, tienen notas mucho más variables, más dispersas con respecto a su valor central. Entonces, vamos a regresar al análisis. Vamos a regresar al análisis de lo que estamos hablando. Veamos nosotros acá. Estadística. Si nosotros calculamos la media aritmética a esta serie, nos da 7. Si calculamos la media aritmética a este grupo de notas, también es 7. O sea, a esta serie de datos también es 7. Entonces, si nosotros centramos el análisis únicamente a la media aritmética, nos damos cuenta que ambos grupos de estudiantes tienen el mismo promedio en sus calificaciones. Tienen un mismo promedio, 7. Entonces, si nosotros solo nos quedamos viendo el promedio, diríamos que están iguales. Son dos grupos iguales, pero no. Por eso vimos allá hace un momento esa regla, ese análisis gráfico. Vemos que acá esta serie es mucho más variable que la siguiente serie de datos, porque esta tiene una variabilidad menor
porque solo se mueve de 6 a 7 con un promedio de 6 a 10, perdón, con un promedio de 7. Esta se mueve de 2 hasta 10 con un promedio de 7. Entonces esta serie es mucho más variable que la otra. Entonces, ahora bien, ¿cómo vamos nosotros a conocer qué tan variable es una serie de la otra? A simple vista podemos solo nosotros basarnos, ¿verdad?, a esta evaluación de notas, viendo que acá el número menor es 2, acá es 10 y acá 6 y acá 10. Por eso veíamos la gráfica ahí, ¿verdad?, en esa recta. Pero las medidas de variabilidad o dispersión nos dan un valor que indica esa variabilidad. Entonces, para eso pasemos a ver ya la desviación media. Dice que la desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones de los datos con respecto a la media aritmética. Por eso se llama desviación media. Entonces, esta media de dispersión dice que se utiliza, ¿verdad?, poco, porque no nos da a nosotros como un valor muy preciso de cuánto es la población que se encuentra en el rango de la desviación media. Estas medidas de dispersión las podemos calcular nosotros tanto para series simples como para datos agrupados, a excepción de la desviación semi-intercuartil, que en esa vamos a trabajar únicamente con datos agrupados. Entonces, hagamos un ejercicio con la desviación media. Para eso debemos conocer nosotros la fórmula, cómo se calcula. Dice que la desviación media es igual a la sumatoria, aquí lleva este símbolo, en el archivo que les envié debe tener este símbolo de sumatoria, de la frecuencia por el valor de las desviaciones de X con respecto a la media aritmética entre n. Repito la fórmula: sumatoria de la frecuencia por las desviaciones de X menos la media aritmética entre n. Entonces aquí vemos unas barritas. Estas barras verticales, ¿qué significan? Bueno, primero veamos la simbología. Tenemos F, que es la frecuencia. Estas barritas indican que estas desviaciones deben ser a valor absoluto, es decir, el valor sin signo. Esta X que está acá es la media aritmética. Acá tiene un guión arriba, aunque aquí solo tenemos dos puntitos, pero es un guión que va arriba que indica o que simboliza la media aritmética. X, que son los valores de la variable, ¿verdad?, que estamos estudiando, y n, pues, que es la población o la muestra. Podemos nosotros tener una n población o también podemos estar analizando nosotros una n muestra. En este caso, pues, si esto es todo lo que estamos estudiando, pues va a ser n población, o sea, n mayúscula. Si esto fuera una muestra, entonces nosotros pondríamos n minúscula. Ahora bien, vamos a estudiar o vamos a calcular la desviación media para estadística, para el grupo que está acá. Entonces, para este grupo de estadística, tenemos la información ya de forma ascendente, pero la convertimos nosotros a una tabla de frecuencia, lo que vimos allá en series simples. O sea que los temas jóvenes que hemos venido viendo en estadística, todos están relacionados. Entonces, tenemos nosotros la información, luego la organizamos en una tablita de frecuencia. Ahora bien, me piden a mí que calculemos la desviación media. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a primer paso para calcular la desviación media es ¿cuál? Aquí está, ¿ve? El número 1 dice calcular la media aritmética. Segundo es encontrar las desviaciones de X con respecto a la media aritmética a valor absoluto, es decir, sin el signo. 3. Vamos a multiplicar la frecuencia, ¿verdad?, por las desviaciones. 4. Hacemos la sumatoria y 5 le aplicamos la fórmula, dividiéndola entre n muestra o n población. Aquí lo tenemos ya. Les voy a explicar cómo se saca este valor, ¿verdad? Acá dice que es X menos media aritmética. La media aritmética es 7.
de este grupo, de esta tabla de frecuencias. 2, que es X, entonces digo yo, 2 menos 7 es menos 5. Es menos 5. Pero aquí como me dice que voy a poner el valor absoluto, entonces es 5. 3 menos 7 es menos 4. Le quitamos el signo, nos queda 4. 6 menos 7 es menos 1. Pero a valor absoluto es 1. 7 menos 7 es 0. 8 menos 7 1. 9 menos 7 2. 10 menos 7 3. Luego vamos a la frecuencia. Frecuencia que es esta. Por las desviaciones. Y tenemos acá este producto, lo sumamos y dividimos. Este 20 que está acá es todo esto. Todo esto que está acá es 20, ¿verdad? Esta es la sumatoria de la frecuencia por la desviación a valor absoluto. Luego tenemos que todo esto es 20 entre 10, 10n, población y división media 2. Hacemos el mismo procedimiento para el siguiente grupo, que es el de matemáticas. Aquí tenemos la tablita y aplicamos todo el procedimiento que es el mismo y llegamos a que nos da 1.2 como respuesta de la desviación media. ¿Cuánto daba en el anterior? En el grupo de estadística daba 2. Entonces ahora veamos que acá el valor de la desviación es mayor que el del grupo de matemáticas. ¿Esto qué significa? De que a mayor valor la desviación media significa que la serie de datos es más dispersa, es más variable. A menor valor de la desviación media significa que la serie es menos variable o menos dispersa. Entonces veamos si es cierto eso. Regresemos a la serie que teníamos por acá y nos damos cuenta que esta serie es más dispersa que la serie de notas de matemática. Aquí lo teníamos nosotros expresado solo así por simple inspección. Ahora ya tenemos nosotros un número que nos indica, que nos confirma que la serie de notas del grupo de estadística es más dispersa que la serie de notas de matemáticas. Por esa razón la desviación media acá es 2 y la desviación media acá es 1. Ahora vamos a aplicar, ¿verdad?, esos valores a la media aritmética. Entonces vamos a decir media aritmética menos 2, que es desviación media, da 5. Y media aritmética más 2, que es desviación media, da 9. Entonces, en conclusión, podemos decir nosotros que las notas en estadística andan en promedio entre 5 y 9. Entre 5 y 9, esa es la variabilidad. Si yo quiero conocer cuál es la media aritmética de las notas, es 7. Pero si yo quiero conocer en promedio el valor mínimo y máximo de las notas, entonces son 5 y 9. ¿Por qué? Media aritmética menos 2, 5. Media aritmética más 2, 9. Entonces en promedio la variabilidad es entre 5 y 9. Veamos el siguiente caso para el grupo de matemáticas. Desviación media 1.2. Hagamos el análisis. 7 media aritmética menos desviación media 5.8. 7 más desviación media 8.2. Entonces la variabilidad en esta serie de datos es entre 5.8 y 8.2. La media aritmética de esta serie también es 7 y su variabilidad anda entre 5.8 y 8.2. Entonces en conclusión podemos decir que la serie de notas de estadística es más variable que la serie de notas en matemáticas. Entonces por ahí está la teoría. Lean las jóvenes y vamos a hacer ejercicios posteriormente para que comprendamos mejor esta unidad. Los dejo entonces por acá y voy a explicar posteriormente la desviación semi-intercuartil y típica y estándar también. Acá también tenemos la desviación media para datos agrupados.